Bienvenidos a la clase número 8 del curso Pensamiento Analítico. Vamos a seguir en esta unidad número 1, ofreciendo algunos conceptos importantes para la comprensión del desarrollo de esta manera de pensar. Así que vamos a comenzar con estos conceptos, el concepto de subjetivo y objetivo. ¿Qué significa subjetivo o cuál es la característica cuando el pensamiento está lleno de subjetividad o cuando el pensamiento pues está lleno de objetividad? Entonces vamos a ver lo que significa subjetivo, la característica. Está vinculado a una cualidad. Por ejemplo, la belleza es una cualidad. La inteligencia es una cualidad. Entonces, subjetivo está vinculada pues a una cualidad pues específica. Se sustenta en la opinión y los intereses propios del sujeto. A veces decimos pues de una persona, bueno, este cantante es la mejor cantante hispana. Y eso es una expresión subjetiva. Es propio de tu percepción personal. Cuando el pensamiento está lleno de subjetividad, hay una implicación personal. Hay algún interés, algún beneficio. Y entonces, bueno, podemos utilizar elogios, incluso desvaloración, denigrar a una persona. Todo eso son percepciones subjetivas. ¿Sí? Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta pues este concepto para evitar lo más posible la subjetividad. Cuando, por ejemplo, nos dirigimos a alguien como el mejor predicador, como incluso la expresión la iglesia verdadera, esa es una expresión o afirmación subjetiva. Bueno, es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera. Eso es como le dije, un pensamiento o una afirmación subjetiva. A veces se vuelven muy agresivos algunos hermanos cuando dialogan o discuten, mejor dicho, o debaten. Entonces algunos de ellos empiezan a decir, tú eres un sectario, o eres un hereje, o tú no sabes nada de la Biblia. También todos esos calificativos son expresiones subjetivas. Sí. También el pensamiento subjetivo tiene relación con interpretación, pues, que se realiza en base a la experiencia. Por ejemplo, a mi esposa le gusta mucho la avena y en los desayunos ella lo disfruta mucho y dice, qué sabroso es esto es un alimento muy rico. A mí no me gusta. Entonces la experiencia de ella es muy diferente pues a la mía. Esas son percepciones, otra vez, subjetivas. Para mí es un alimento, no me gusta, es maluco, ese alimento es maluco. Si yo empiezo a decir, ese alimento es maluco, entonces estoy siendo subjetivo porque estoy dando afirmaciones basadas en mis experiencias. Entonces, en conclusión, la subjetividad tiene que ver con el sujeto en sí. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, bien sea en las redes sociales, hay tanta información, pero mucha de esa información
yo veo la mayoría, pues, yo veo una gran cantidad de información que son muy subjetivas. En lo político, por ejemplo, cuando dice el dictador fulano de tal, ¿verdad? Refiriéndose a algún presidente, esa es una expresión subjetiva. O este presidente ha sido muy bueno, es el mejor presidente, el mejor presidente. Eso también, pues, son expresiones subjetivas. Entonces debemos cuidarnos. Una expresión subjetiva con respecto a nosotros, a nuestro ministerio, es decir, esta es la mejor aproximación o esta es la mejor interpretación de este pasaje. Es también una afirmación subjetiva. Ya vamos a ver cómo decirlo con el concepto de objetividad. ¿Qué es ser objetivo entonces? ¿Cuál es la característica de objetividad? Bueno, es una afirmación totalmente imparcial. No se ve enmarcado por experiencias o gustos del observador. Son hechos verificados. Hace referencia al objeto, no a las personas, hace referencia al objeto. No depende de la apreciación de uno. Entonces, vean la gran diferencia entre objetividad y subjetividad. Qué difícil, ¿verdad? Ser objetivo, ser imparciales. Es decir, cómo divorciar nuestra experiencia de un buen pensamiento, de una buena evaluación. Cuando hay objetividad, encontramos que las afirmaciones están basadas en hechos, en cosas que pueden ser verificadas. Y bueno, como dije, hacen referencias al objeto y no a las personas. Entonces, poniendo los ejemplos anteriores, en vez de decir la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, que es una expresión subjetiva, es mejor decir, siendo objetivo, la iglesia de Cristo está compuesta por miembros que aman el estudio de la Biblia, que son estudiosos de la Biblia. Es más objetivo, la iglesia de Cristo está compuesta de personas que buscan constantemente la verdad, que aman la verdad por encima de sus intereses. Bueno, eso sería objetivo, ¿no? Objetivo. Bien, bueno, vamos a ver una aplicación de esto de subjetivo y objetivo con el estudio de las escrituras. Le puse por título La ciencia de la investigación bíblica. Si vamos a investigar o escudriñar, examinar, necesitamos ser objetivos, lo más objetivo posible. Bueno, aquí al lado, como pueden observar, hay algunos principios para tener una buena investigación bíblica. Lo que voy a compartir ahora es como una aplicación de lo que es la objetividad, ¿sí? Una persona, un buen investigador, y bueno, no quiero ser subjetivo, ¿no? No estoy diciendo el mejor investigador, eso sería una expresión subjetiva, pero cuando digo un buen investigador, es una persona que es objetiva y guarda estos principios o aplica estos principios en sus estudios de la Biblia. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, el primer principio que pueden ver ahí es la oración. Todo investigador, todo estudioso de las escrituras
antes de comenzar pues su estudio, su investigación de algún tema, se pone en las manos de Dios. Ora, pide a Dios entendimiento, le pide al Espíritu Santo que sea el que lo guíe en su investigación. Entonces, ese principio es fundamental. La objetividad, ya hemos visto pues lo que es la objetividad, es sacar el yo, pues, el no darnos protagonismo nosotros mismos, es sencillamente es buscar estudiar la Biblia sin prejuicios. Yo sé que es difícil, todos tenemos alguna tendencia, pero un buen investigador sabe cuál es su tendencia, sabe cuáles son sus prejuicios y busca minimizarlos. Y eso es pues ser objetivos. Inteligibilidad es otro principio y se refiere a la búsqueda de lo esencial. Por ejemplo, el Hechos capítulo 20, versículo 7, que nos habla pues de una reunión cristiana, y en la reunión cristiana participaron de una comida y bueno, el texto dice pues el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces esa expresión partir el pan es la esencia del texto, es la esencia del texto. Reunidos los discípulos para partir el pan. Es decir, la esencia de la reunión era estar juntos los discípulos para comer. Y se interpreta de que se refiere se reunían para participar de la cena del Señor. Y Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, bueno, en la reunión no solo se participó de una comida especial o de la cena del Señor, sino que también hubo una enseñanza, se enseñó pues la palabra de Dios. Entonces, inteligibilidad se trata es de tomar la esencia. El pasaje tiene algunos detalles, como por ejemplo, alargó el discurso hasta la medianoche. Eso nos hace entender que se reunieron tarde, probablemente después de las 6, 7 de la noche, se reunieron los discípulos para partir el pan. Ahora, el que se hayan reunido a horas de la noche no parece algo esencial, no parece algo esencial para ser tomado en cuenta como una práctica que debemos hacer como cristianos. Algunos toman la cena del Señor de noche, incluso lo toman el día sábado, después de las 6 de la tarde, basado en estos detalles. Yo los respeto, no los juzgo, pero no debe ser tomado esos detalles como si fueran una doctrina que todo cristiano debe participar, como si fuera algo universal. Tenemos pues el contexto, todo investigador tiende a buscar el contexto, cuándo fue escrito, quién escribió, quiénes fueron los destinatarios, cuál era la condición, qué problemas trató. Bueno, todo eso es el contexto, incluso el contexto cultural de la época en que fue escrita. La dialéctica es el otro principio y la dialéctica se refiere a la no contradicción. Un buen investigador, cuando hace una afirmación de la Biblia, su afirmación, el investigador busca que no se contradiga con otras afirmaciones u otros textos de la Biblia. Debe estar en plena armonía.
Un buen estudioso de las Escrituras, un buen investigador de la ciencia bíblica, este principio es de suma importancia. Es el principio de la no contradicción. Bueno, vamos a verlo un poco más adelante. En la unidad 3 prácticamente vamos a tocar un poco más este punto. Posición, cuando el investigador, después de estudiar, de ser diligente, de escudriñar, examinar los textos, la cultura, sacar lo esencial, sin prejuicios, ¿verdad? Siendo objetivo, después de haber orado, él llega a una conclusión. Y cuando se llega a una conclusión, el investigador, asume esa posición, asume esa conclusión. Esa conclusión puede no ser popular, pero un buen investigador la asume porque es producto de una investigación propia y llevando a cabo los principios que les acabo de mencionar. Entonces, todo buen investigador, después de sus estudios, después de sus análisis, asume una posición y toma esa posición, independientemente de la popularidad de su posición. Y luego viene el otro principio, que es la paciencia. El buen investigador va a querer compartir con otros, ¿verdad? Sus estudios, lo que ha aprendido, y probablemente con quienes lo comparten difieran. Tiene otras creencias u otros estudios que han llegado a conclusiones diferentes. Entonces aquí llega pues lo que se llama pues la paciencia. La paciencia y el buscar el diálogo para compartir esas ideas. Bien, termino esta lección con el pasaje de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, comprobarla, solo es posible cuando seguimos el principio de objetividad, ser objetivos. Cuando seguimos estos principios, inteligibilidad, dialéctica, que es no contradicción. Prácticamente estos tres principios, objetividad, inteligibilidad y dialéctica, son los principios en que se sostiene toda buena investigación de la Biblia y en otras áreas del saber humano. Gracia y paz para todos ustedes. Nos vemos en la próxima clase.